No sé qué pensará el mundo de mí, pero yo me veo como si no hubiese sido más que un muchacho que juega en la orilla del mar y se divierte descubriendo de vez en cuando un guijarro pulido o una concha preciosa, mientras el gran océano de la verdad se extiende inexplorado frente a mí. No son pocos los que consideran a Isaac Newton el mayor genio de todos los tiempos. Sus virtudes lo acreditaron como a un santo, y sus descubrimientos bien podrían pasar por milagros. Ya en vida fue venerado como una especie de científico semidivino. La agudeza de su genio sublime nos ha permitido entrar en la mansión de los dioses y escalar las alturas del cielo. Si ha habido un genio, ese fue Newton. Newton descubrió la naturaleza de la luz, algo que nos permite explorar el universo. Gracias a él podemos calcular el movimiento y predecir los cambios. Cifró la fuerza que aúna el universo en una concreta fórmula matemática: la ley de la gravitación universal. Lo tenemos por ese genio racionalista que nos condujo de la oscuridad medieval al siglo de las luces. Pero Isaac Newton también fue un hombre complejo, de carácter difícil y reservado. No era muy sociable. Le gustaba trabajar solo y era bastante suspicaz. Rencoroso y muy influenciable por gente peor que él. Hoy diríamos coloquialmente que era un neurótico total. Su mayor obsesión no se pondría de manifiesto hasta 200 años después de su muerte. Todo un mundo oculto de herejía y alquimia. Hay un agente vital que se difunde a través de todas las cosas que hay en el mundo, un espíritu mercurial, extraordinariamente sutil y absolutamente volátil. Pero esa obsesión oculta de Newton cambiaría para siempre nuestra forma de entender el universo. Newton no fue el primer racionalista, sino el último de los magos. Isaac Newton, el último mago. En 1705, Sir Isaac Newton tenía 63 años y era un pilar fundamental en la sociedad británica. Acababa de ser nombrado caballero y era reconocido en toda Europa como el maestro de la Ilustración. Confianza en sí mismo no le faltaba. Se podría decir que le gustaba considerarse el nuevo Mesías. Una suerte de Cristo de la ciencia que traía consigo un nuevo saber para salvar al mundo. Dicho Mesías no tenía una gran opinión de los mortales. Aquí yace lo que fue mortal de Isaac Newton. Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la estulticia de los demás. Aunque no siempre fue tan cínico. De joven, su entusiasmo y su fiebre por saber más hicieron que no se diera por contento con sus estudios en la Universidad de Cambridge. Tenía una curiosidad insaciable. Sentía que formaba parte de este mundo complejo y apasionante, al que se diría que podía haberle un mecanismo por descifrar. En 1664, con solo 21 años, Newton se trazó un plan de trabajo. 45 temas que le obsesionarían el resto de su vida. Lo llamó Algunas cuestiones filosóficas. Acerca del tiempo y la eternidad. Acerca del sol, los planetas y los cometas. Del aire. De los meteoritos. De los átomos. De la densidad. Del vacío. De la reflexión. De la atracción magnética. De la atracción eléctrica. De la luz. De los colores. Del calor y el frío. De la gravedad y la levedad. De la vista.
Newton estaba fascinado con los misterios de la vista y de la luz. Se entregó denodadamente al estudio de la mecánica del ojo. Con el ojo derecho miré al sol a través de un espejo. Volví la vista a un rincón oscuro y parpadeé para observar la impresión que aquella visión me había dejado. Me envolvían círculos de colores que se iban apagando hasta desaparecer. Trataba de averiguar cuánto de lo que vemos es fruto de nuestra voluntad o nuestra mente y cuánto resultado directo del mundo exterior. Tras unas cuantas horas, había forzado mis ojos de tal forma que no podía fijar la vista en ningún objeto brillante. Solo veía el sol, no podía leer ni escribir. Para recuperar la vista, tuve que encerrarme 3 días en mis oscuros aposentos. Newton no temía correr el riesgo de quedarse ciego si eso suponía la confirmación de sus hallazgos. En sus cuadernos hay unos bocetos magníficos en los que vemos una aguja, en realidad un largo mondadientes, rozando la parte posterior del ojo. Coloqué la aguja entre mi ojo y el hueso, tan cerca como pude de la parte posterior. Al presionar, aparecieron varios círculos brillantes, oscuros e irisados. Lo que busca con esos experimentos oculares es discernir hasta qué punto la imaginación, lo que él llama la voluntad o el capricho, contribuye a la visión. Su mente matemática le hacía andar detrás de grandes respuestas para las cada vez más desmesuradas preguntas. En 1665, un brote de peste bubónica se extendió por Inglaterra cobrándose en torno a 100.000 víctimas. Newton se refugió en la villa de su infancia, Woolsthorpe Manor. Más aislado que nunca, prosiguió con su tenaz investigación. Newton se dio cuenta de que hay algunos problemas, sobre todo el movimiento y la caída libre de los cuerpos, que sencillamente son irresolubles con la matemática clásica. Encontró la manera de calcular prácticamente cualquier tipo de cambio. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra. El patrón de crecimiento de una concha en espiral. La trayectoria de un proyectil disparado desde un cañón. Acababa de nacer un nuevo tipo de matemáticas, el cálculo. El cálculo se emplea aún hoy en todas las ramas de la ciencia y la ingeniería matemáticas, para determinar una cantidad que va cambiando. Por ejemplo, cuánta gasolina consume el motor a medida que acelera un coche. Hay que echar mano precisamente del cálculo matemático. Sin la menor ayuda o tutela, sentó las bases de todos sus descubrimientos antes de cumplir los 24 años. Newton era ya el mejor matemático del mundo, aunque nadie lo sabía, ya que guardaba para sí todos sus hallazgos. Lo que sí hizo fue embarcarse en otra serie de experimentos, esta vez con la luz. En 1665 compró en la feria de Stourbridge un prisma para llevar a cabo algunos experimentos del libro de los colores de Descartes. Volvió a casa, taladró un poco la persiana y oscureció la habitación. El célebre fenómeno de los colores. Tras oscurecer mi cuarto y practicar un pequeño agujero en las persianas que dejase entrar una cantidad conveniente de luz solar, coloqué el prisma en la entrada para que pudiera refractarse en la pared opuesta. Era muy entretenido ver cómo se generaban esos colores vivos e intensos. Siempre se había considerado la luz blanca como la forma más pura de energía de todo el universo, un símbolo del poder de Dios. Newton estaba a punto de demostrar que la luz blanca no era pura.
Todos sabían que si la luz del sol incide en un prisma, este la descompone en un espectro de colores. De lo que no se tenía ni idea era de qué pasa acto seguido si colocamos un segundo prisma. Newton demostró que los colores del espectro no se podían dividir. Eran elementales. Sin embargo, la luz blanca era una luz compuesta. Enseguida se dio cuenta de que el blanco no es en sí un color puro. El blanco es una mezcla. Newton había desmontado con pruebas una de las creencias más extendidas de su tiempo. Un prisma no era más que un juguete hasta que él lo convirtió en una herramienta capaz de transformar nuestra idea del mundo y del espacio exterior. El 90% o más de nuestro conocimiento del universo proviene de poder apresar la luz del cielo, las estrellas y los planetas para descomponerla con éxito mediante prismas. Nos proporcionan información sobre la composición de estrellas o atmósferas planetarias, además de sobre las tasas de rotación de los planetas. Todo gracias a la atención que Newton le prestó a los colores. Y sin embargo, Newton parecía estar destinado a la oscuridad. No mostraba interés alguno en publicar sus resultados y parecía despreciar el aplauso ajeno. Pero en 1671, su profesor de matemáticas, el catedrático Isaac Barón, logró que se fijase en él la primera organización científica del mundo, la Royal Society de Londres. Entre sus miembros se encontraban grandes talentos de la época, Christopher Wren o el astrónomo Edmund Halley, amén de unos cuantos personajes excéntricos. Estamos hablando de un grupo de caballeros y nobles cuyos intereses iban desde lo más disparatado hasta lo más complejo. Les atraía el estudio de su propio esperma, que veían como algo fascinante, y no me cabe duda de que hicieron pruebas al respecto. Tenemos a Edmund Halley escribiendo un artículo sobre el cannabis, y hay otros textos sobre cómo mejorar las manzanas, cómo hacer la colada y sobre cómo combatir la gota. Estamos ante un mundo de misterio, magia, esoterismo y ciencia, todo junto. Nada le era ajeno a la incipiente Royal Society. El telescopio compacto de Newton fue todo un éxito. El mismo hombre cuyo trabajo era esencialmente intelectual era aclamado ahora por la Royal Society gracias a un trabajo artesano. Se sentía orgulloso. Me sorprendió que pusieran tanta atención sobre este invento mío, al que hasta entonces yo mismo había tenido en tan poco valor. En enero de 1672 se aceptó el ingreso de Newton en la Royal Society, al tiempo que publicaba sus hallazgos en el terreno de la visión prismática, bajo el título de Teoría de la Luz y los Colores. Newton no tenía ninguna duda sobre la importancia de su trabajo. Mi teoría de la luz y el color es el descubrimiento más extraordinario que ha tenido lugar en el terreno de la naturaleza. El artículo de Newton tenía que pasar el filtro del responsable de experimentos de la Royal Society, Robert Hooke. Hooke era un reputadísimo inventor y filósofo naturalista, célebre por sus dibujos de insectos, piojos y moscas domésticas, vistos a través de un microscopio casero. Y emitió su veredicto sobre la verosimilitud de la teoría de la luz y el color de Newton. He leído atentamente el artículo del señor Newton sobre los colores y la luz, y no ha sido poco mi agrado por la sutileza y perspicacia de sus observaciones.
Sin embargo, en lo que respecta a su hipótesis sobre el fenómeno cromático, confieso que aún no veo ningún argumento del todo irrefutable que pueda convencerme de su infalibilidad. Robert Hooke evaluó la teoría de su colega y la juzgó inútil. Newton jamás se lo perdonó, y yo también he pasado por eso. Nunca perdonas al colega que desdeña tu artículo. ¿Estoy obligado a complacerle a usted? Al parecer lo bastante como para no refutarme, y de paso anular mi capacidad para refutarle yo a usted. Tenía muchos reflejos en el combate intelectual, y con gente como Robert Hooke actuaba de manera impulsiva. Arrastraba una cierta manía persecutoria, fruto, según creo, del exceso de confianza en sí mismo. Newton se arrepintió de haber publicado su artículo. Lo único que he aprendido de mi breve incursión en la prensa es que quiero disfrutar de mi antigua y serena libertad hasta hartarme. No volveré a ser tan solícito. Si recibía alguna crítica, si alguien se atrevía a disentir, se aislaba por completo. Le transmití a la Royal Society que tenía cosas que hacer. Asuntos propios. Tenía un profundo instinto de pánico ante el mundo, un miedo atroz a que sus pensamientos, sus ideas, sus hallazgos pudieran quedar expuestos a la crítica de los demás. Newton se encerró en sí mismo. Retirado en su mansión de Cambridge, vivió los siguientes 12 años prácticamente como un ermitaño. Sus trabajos de entonces fueron considerados tan peligrosos que quedaron sepultados durante 2 siglos. Se trataba de su mayor obsesión, el gran secreto de Isaac Newton. Aquello que como un dragón legendario se mantuvo acechando en la oscuridad hasta el día que pudo ser liberado. Una parte de la nobleza inglesa venida a menos tenía necesidades económicas y empezó a vender esos documentos que habían estado durmiendo en los estantes durante siglos. En 1936, el economista John Maynard Keynes adquirió en una subasta algunos de los papeles secretos de Newton, un gran matemático rindiendo tributo a otro gran matemático. Sotheby's estaba sacando aquello a subasta y Keynes, con razón, se echó las manos a la cabeza. Lo siento, pero es patrimonio británico. Y la sola idea de que esos documentos tan reveladores fueran a parar a manos privadas lo sacaba de quicio. En ellos se encontró con un Newton completamente distinto. Nada que ver con el científico racionalista que creíamos conocer. El proyecto que emprende a finales de la década de los 60 del siglo XVII es un cotejo de tantas fuentes clásicas como es capaz, griegas, romanas, egipcias, babilónicas, caldeas, con el fin de saber cuánto había en ellas ya de newtonismo. Newton defendía que los pueblos de la antigüedad ya sabían que la Tierra y los astros giran alrededor del Sol. Habían comprendido el poder de Dios, la fuerza invisible que conforma el universo. Y ahora él también lo había comprendido. Fue el último de los magos, un epígono de babilonios y sumerios, la última gran mente que observaba la realidad con los mismos ojos que aquellos que empezaron a construir nuestra herencia cultural hace 10.000 años. Newton creía que había venido al mundo para revelar estas grandes verdades a la humanidad. Había una arrogancia y una ambición tremendas en la manera de verse a sí mismo, lo que explica que se sintiera parte de un linaje que va de Noé a Moisés y Jesucristo para acabar en él. Newton también perseguía lo que griegos y egipcios ya habían buscado:
el dominio de la alquimia. La sustancia divina que no solo sería capaz de convertir el plomo en oro, sino también de brindarnos el poder de la vida misma. Newton buscaba la piedra filosofal. Buscaba esa sustancia esencial que, si se introduce en una poción química, tiene el poder de transformar una simple plancha de metal en algo vivo. Hay un agente vital que se difunde a través de todas las cosas que hay en el mundo. Un espíritu mercurial, extraordinariamente sutil y absolutamente volátil. La idea de que se pudiera atrapar el poder de Dios, el poder de la vida y la muerte, contenido en una sustancia, se tornaba algo tan peligroso que no podía ser legal. El fuego del laboratorio rara vez se apagaba. Pasábamos las noches en vela hasta dar por concluidos sus experimentos químicos. Newton siempre fue muy escrupuloso. Anotaba meticulosamente cada resultado, incluso cuando se movía en las lindes mágicas de la alquimia. Hoy a esto lo llamamos el método científico. Era sumamente preciso, riguroso y exacto. Nunca fui capaz de averiguar cuál era su propósito, pero su esfuerzo, su diligencia, me hacían pensar que andaba detrás de algo que no está al alcance del arte y la industria de los hombres. No era un loco obsesionado con la alquimia, sino un ser único en toda Europa. No había un alquimista mejor que él. El estudio de la alquimia le inspiró para ir más allá de las cuestiones científicas para las que tan dotado estaba. Su intuición lo llevó a descubrir una transformación aparentemente mágica que solo cobraría sentido 200 años después. La conversión de cuerpos en luz y de la luz en cuerpos es algo conforme a la naturaleza que parece complacerse con los cambios. Con esa conversión se adelantaba al gran descubrimiento de Albert Einstein en 1905. La masa y la energía son intercambiables. O por decirlo con la ecuación del físico alemán, E es igual a mc al cuadrado. Es verdad que recuerda mucho a Einstein. Cuando viene a decir que la luz y los cuerpos son intercambiables, está afirmando que la masa y la energía también lo son. Así que lo que Newton afirma es que todo lo que hay en el mundo es susceptible de transformarse en otra cosa. La investigación de Newton sobre las transmutaciones es algo medular en la física y la química contemporáneas. La alquimia está en el origen de la actual práctica profesional de la magia. Gracias a su interés por la sabiduría antigua, Newton fue más allá de las ideas de su época y se encaramó al futuro. Los papeles del lote de la subasta ofrecieron por fin el rostro completo del genio. Tuvieron que pasar siglos para que la historia de la ciencia aceptase a un Newton alquimista y astrónomo. Es por eso por lo que nos parece una figura incompleta, cuando en realidad lo que pasó es que sus trabajos sobre la alquimia quedaron sepultados, literalmente escondidos a la vista. Nos creemos que hay una línea que delimita claramente el Newton científico y racionalista del Newton místico y teológico, pero ambos eran el mismo hombre. En 1684, Newton era un enigmático investigador, aislado del mundo.
Su travesía por el desierto, esos 12 años entregado al estudio de la alquimia, se interrumpe de pronto por la visita inesperada de Edmund Halley, el astrónomo londinense. En 1684 fui a Cambridge a hacerle una visita y le pregunté qué tipo de curva pensaba que sería la descrita por los planetas, suponiendo que la fuerza de atracción hacia el Sol fuera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Sir Isaac respondió de inmediato: una elipse. Me llenó de gozo y asombro, pero ¿cómo podía saberlo? En fin, dijo, porque lo he calculado. Enseguida quise conocer esos cálculos y él me prometió volver a hacerlos para enviármelos. Halley estaba hecho un manojo de nervios. Él mismo había dicho que si llegáramos a entender el movimiento de los planetas, la astronomía alcanzaría cotas de perfección. No habría más que decir: asunto terminado, a otra cosa. Todos los grandes científicos de la época habían intentado explicar el movimiento planetario, desde Christopher Wren hasta el viejo rival de Newton, Robert Hooke. Le atraía especialmente esta cuestión porque se le había resistido a Robert Hooke, así que ahora tenía la oportunidad de demostrar de una vez por todas quién de los dos era el mejor matemático. A veces salía a dar un paseo por el jardín. Un día, de pronto, se detuvo, dio media vuelta y subió corriendo las escaleras como Arquímedes al grito de Eureka. Entonces empezó a redactar algo de pie sobre el escritorio, sin siquiera alcanzar una silla donde sentarse. Estaba en el buen camino, pero quería llegar hasta el fondo antes de publicar mis resultados. Newton trabajó sin descanso durante más de 2 años, a pesar de todo lo que había descubierto. No se conformaba con hallar posibles explicaciones. Él quería dar con la única explicación. Fui interiorizando la cuestión, hasta que poco a poco se fue desentrañando y acabó por mostrarse en toda su evidencia. El resultado fue el método matemático para predecir cómo la fuerza afecta al movimiento, las conocidas como 3 leyes de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz y tiene lugar en la dirección de la línea recta en la cual aquella fuerza se imprime. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Estas 3 leyes explican la mecánica de prácticamente todo lo que se mueve. Pero Newton se percató de que había otro elemento invisible que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Su pasión por la alquimia le confirmó su creencia en los espíritus que pueblan el espacio e influyen en las cosas sin contacto físico. Lo que hizo fue aplicar esas ideas a una de las fuerzas. Newton dedujo que esas fuerzas actuaban a distancia, a través del espacio, abriéndose paso entre todas las cosas. El Sol atrae a Júpiter y al resto de planetas. Júpiter atrae a sus satélites. Y por la misma razón, todos los planetas influyen unos sobre otros. El golpe de genio de Newton fue darse cuenta de que la misma fuerza de atracción de los planetas era válida también para la Tierra. Queda establecido que esta fuerza es la gravedad.
Su búsqueda de un agente vital. Una fuerza mágica que surca el universo había dado al fin su fruto. Newton aunó mística y matemática para probar que esa fuerza única afecta a cada elemento del universo. Es la fuerza que permite que caiga la lluvia y que un río vaya al mar, horadando la tierra a su paso. La gravedad adhiere los mares al planeta y logra que el Sol y la Luna provoquen las mareas. La gravedad es la que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. El Sol, una de las cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia. La Vía Láctea, una más de entre las que forman parte del supercúmulo de Virgo. 10.000 billones de astros y estrellas unidos por la gravedad. ¿Por qué lo llamo mago? Porque contemplaba el universo y todo lo que en él se contiene como un enigma, como un secreto que podía leerse aplicando el pensamiento puro a los indicios místicos que Dios había diseminado por el mundo. Una suerte de búsqueda del tesoro filosófico. Hay dos clases de genios, los de toda la vida y los magos. Un genio de toda la vida es alguien del que pensamos, bueno, si yo fuera más inteligente, también lo habría conseguido. Por el contrario, un mago es aquel cuya aportación, incluso después de haberla comprendido, nos sigue pareciendo absolutamente misteriosa. Y Newton era un mago. Nadie diría que se inspirase en nada anterior a él. Isaac Newton publicó al fin su obra maestra en 1687. 500 páginas de argumento sesudo, diagramas y cálculos. Son los principios matemáticos de la filosofía natural. Los Principia. Los pocos que lograron entenderlos lo vivieron como una iluminación. Es un tratado que exalta la razón humana hasta tal punto. Es un prodigio intelectual sin precedentes. Los precisos cálculos de Newton brindaron al mundo la posibilidad de predecir el movimiento de casi todo. Cometas y eclipses dejaron de ser señales de mal agüero, ya que podían preverse con exactitud. Las mareas tenían su explicación. La fuerza que sostiene los edificios, así como la distribución de su peso, podían ser ahora calculadas. También se abría la puerta al diseño de aviones y al lanzamiento de cohetes espaciales. Todo gracias a que ya se podía calcular la fuerza y el movimiento. La era de Newton había llegado. Pero el libro también despertó la controversia, una vez más a cuenta de Robert Hooke, que se reivindicó como el inspirador de la teoría de la gravitación universal. Yo fui quien concibió la idea de los movimientos celestes, un descubrimiento que ni el señor Newton ni nadie tiene derecho a reclamar para sí. Hoy ya veo que se trata de uno de los mayores hallazgos de la historia natural. Es cierto que Hooke estaba trabajando en el mismo asunto, al igual que a Halley también le atraía todo esto. Saber que todos investigaban lo mismo explica en parte que Newton descubriera lo que descubrió. Newton estaba dispuesto a admitir que había bebido del trabajo de otros, pero no del trabajo de alguien como Hooke. Si he logrado ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes.
Hay quien cree que la sentencia contenía en realidad una referencia velada a la baja estatura de Hooke. Newton no tenía intención alguna de compartir la autoría de su descubrimiento. Desoyó las protestas de Hooke y dijo de él que era un matemático demasiado elemental como para entender los cálculos necesarios. Lo único que hace es fingir que comprende los conceptos. Más bien debería excusarse por su incapacidad. Las propiedades de la gravedad que yo mismo descubrí y expuse a esta sociedad hace unos años. El señor Newton ha tenido la gentileza de imprimirlas y publicarlas como algo suyo. El interés no entiende de escrúpulos. La reputación de Hooke se resintió para siempre. Y pronto quedó eclipsado por la fama de su rival. La época de Newton había comenzado. El siglo de las luces estaba en su apogeo y él alcanzó la máxima celebridad. Hasta su radical protestantismo era más tolerado por el nuevo rey Guillermo III. También fue elegido miembro del Parlamento británico en 1692. Sin embargo, jamás confesó nada relacionado con la alquimia y en su lugar se dedicó a propagar sus ideas empezando por la gravedad. La manzana. Estaba meditando en el jardín y de pronto pensé que la gravedad que hace que una manzana se caiga al suelo desde el árbol no tenía por qué limitarse a una cierta distancia con respecto a la Tierra. Esa fuerza debía ser extensiva a muchas más cosas. ¿Por qué no habría de afectar a la Luna, me dije, de forma que ejerza una influencia en su mismo movimiento? El relato tuvo éxito y pronto se hizo más conocido que el principio científico que lo sustentaba. ¿Ocurrió de verdad? Solo tenemos la versión de Newton. Contó esa historia 4 veces poco antes de morir, pero la mayor parte de su vida ni la mencionó. A la postre triunfó la imagen de la manzana cayendo sobre la cabeza de Newton, como una metáfora de la inspiración divina. Se ha convertido en un mito de la ciencia que al mismo tiempo retrata la forma que tenemos de concebirla. Nos gusta pensar que existen grandes genios que de repente se sienten inspirados por la gracia de Dios. Pero justo cuando el mundo empezaba a reconocer su talento, Newton se retiró una vez más. A la altura de sus 50 cumpleaños, sufrió lo que hoy llamaríamos una crisis de depresión nerviosa. Insomnio, melancolía, manía persecutoria. El porqué de esta crisis forma parte de los grandes misterios de su vida. No faltan las hipótesis. Su depresión, su crisis nerviosa o lo que fuera, tuvo lugar en 1693 y coincide con la época en que mantenía correspondencia con Robert Boyle sobre sus experimentos con la alquimia, algo que le obligaba a una alta exposición al mercurio. Puede que su colapso tuviera que ver con el hecho de darse cuenta de que no podía llevar a buen término sus trabajos alquímicos, que después de todo, quizá no había nada ahí. Pero también puede ser que Newton no fuera tan solitario como todo el mundo se creía. No es casual en absoluto que, poco antes de la crisis, su amistad con el joven matemático suizo Fatio de Douillet se rompiera, propiciando que éste regresara a su país y casi no se volviesen a ver jamás. Antes de eso, durante un par de años, se habían escrito y habían pasado largas temporadas cada uno en casa del otro, por lo que parece evidente que les unía un fuerte vínculo emocional. Newton nunca se casó y no consta que mantuviera relación alguna con una mujer. Empezó a pensar que sus amigos se burlaban de él por este motivo.
Escribe cartas a John Locke y le hacen pensar que la mente de Newton anda trastornada. Señor, conociendo su empeño de enredarme en asuntos de mujeres y acusando un gran malestar por ello, cuando alguien me dijo que estaba usted enfermo y que no sobreviviría, respondí que mejor estaría usted muerto. Le abandonó, para decirlo con sus palabras, la antigua consistencia de su razón. Nunca volvió a concentrarse como antes o a emprender una nueva investigación. Tres años después embaló sus escritos y dejó Cambridge. Newton estaba a punto de vivir su transformación más sorprendente. El científico ermitaño convertido en un hombre poderoso. En reconocimiento a su fama internacional, fue distinguido con un puesto en lo más alto de la escala social, director de la Real Casa de la Moneda en la Torre de Londres. Y acabó haciéndose un hueco entre lo más selecto de la élite científica. Llegó a la presidencia de la Royal Society a finales de 1703. En los cenáculos científicos de todo el mundo, principalmente de Europa, se convirtió en la figura dominante de la intelectualidad, el científico político por antonomasia. Y este poder hace que saque su lado más desagradable. Robert Hooke había muerto a principios de ese año. Newton parecía estar decidido a borrar el lugar en la historia de su rival en favor del suyo propio. Una de las primeras cosas que hizo al asumir la presidencia de la Royal Society fue donar un retrato suyo, al mismo tiempo que el de Robert Hooke desaparecía misteriosamente. Nadie ha logrado encontrar un retrato de Hooke, no hay ninguno, y aunque no hay pruebas, sí es bastante sospechoso. Newton favoreció a sus partidarios y aplastó a los que lo rebatían. Exigía para sí una absoluta sumisión. A John Flamsteed, primer astrónomo del reino, le obligó a proporcionarle los datos de sus investigaciones. Un completo catálogo de las estrellas fijas debería incluir las mediciones hechas en Greenwich, y su deber es presentarlas. Se espera un pronto cumplimiento de esta orden. Trataba a Flamsteed a patadas, solo quería los datos. Y él pensaba, soy el primer astrónomo del reino, no me utilices, colabora conmigo. Es fácil deducir que se sintiera herido en su orgullo. Me insultó de todas las formas imaginables. Le sugerí que atara en corto su temperamento y mantuviera la calma, lo cual lo puso aún más furioso. Pronto me di cuenta de que lo único que quería era obligarme a cumplir su voluntad y a que le cantase las alabanzas, como antes había hecho el maestro Halley. Flamsteed pinta a un Newton psicopático. A un Newton que solo trataba de ganar adeptos para su causa, y hay que decir que algo de razón no le faltaba. Psicópata y genio. Visionario y misántropo. Científico venerado y viejo solitario. Isaac Newton vivió sus últimos años desempeñando de forma tiránica sus cargos de director de la Real Casa de la Moneda y presidente de la Royal Society. Revisó algunos de sus trabajos anteriores, pero no escribió casi nada nuevo. La hoguera de su ingenio se había convertido ya en cenizas. El sábado 18 de marzo de 1727, Newton consumó el último retiro. A la edad de 84 años, entró en coma. Durante la noche fue perdiendo fuerzas y pasó todo el domingo inerte, aparentemente tranquilo y sin dolor. A la 1 de la mañana del domingo día 20, murió.
Isaac Newton fue enterrado en la abadía de Westminster, con una pompa y circunstancias sin precedentes, propias de un nuevo tipo de héroe nacional, el genio de la ciencia. Para alguien tan solitario, que no era más que un mero intelectual, no deja de ser sorprendente que alcanzase esa fama sin precedentes. Tuvo un funeral de estado y nadie lo había tenido antes a menos que fuese de la nobleza o hubiera alcanzado los mayores logros artísticos. Sus logros radicaban exclusivamente en el terreno de la razón. A lo largo de los 200 años siguientes, el renombre de Newton como adalid del racionalismo creció en gran medida gracias a los esfuerzos de sus incondicionales por mantener a salvo su reputación. Todos sus manuscritos se pusieron a resguardo en dos grandes baúles y durante los siglos XVIII y XIX, aquellos que investigaban su legado tenían que hurgar en ellos. Cada vez que encontraban algo relacionado con la alquimia o la religión, lo devolvían al fondo del baúl porque pensaban que podría dañar la reputación del maestro. Cuando en 1936 John Maynard Keynes hizo públicos los papeles, puso de manifiesto la pasión de Newton por la alquimia. Su condición de mago había quedado sepultada por la celebridad como científico. Keynes entendió que Newton era un hombre mucho más complejo de lo que la historia había transmitido. Se ha convertido en el monarca absoluto de la era de la razón. El gran Sir Isaac Newton de la tradición ortodoxa, él que dedicó toda su vida al estudio de las secretas herejías. Isaac Newton, científico y mago, no dejó de formularse las grandes preguntas, esas que aún siguen sin respuesta. Seguimos sin conocer la naturaleza de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo o estar muerto? No hay respuesta para eso. Lo mismo que ignoramos qué es la luz, la gravedad, la electricidad, el magnetismo. Contamos con ecuaciones matemáticas que describen esos fenómenos, pero a las cuestiones filosóficas fundamentales, ¿por qué ocurren? ¿Qué son? ¿Cómo funciona la gravedad? No creo que les hallemos nunca la respuesta. Tal vez lo más relevante, al fin y al cabo, cuando hablamos de Newton, es que él no creía haber cerrado nada. No pensaba que hubiese resuelto los problemas para siempre. Ningún problema. Más bien sentía que había abierto una puerta y que los demás seguirían explorando de ahí en adelante. No sé qué pensará el mundo de mí, pero yo me veo como si no hubiese sido más que un muchacho que juega en la orilla del mar y se divierte descubriendo de vez en cuando un guijarro pulido o una concha preciosa, mientras el gran océano de la verdad se extiende inexplorado frente a mí.